Buenas tardes para todos. Nuestro módulo está titulado Intervención de las dificultades de las matemáticas 1. Las personas integrantes de este trabajo son Andrea Núñez, Zuliet Duranio Espina, Cindy Wilches, Rocío Jaimes y la persona que le habla, Ginette Sedano Venegas. En este momento vamos a hablar sobre los contenidos o aspectos matemáticos a trabajar. Inicialmente vamos a tocar sobre el valor posicional, lectura y escritura de números, trazo de los números y operaciones de suma y resta. Como finalidad y propósito y objetivos, en este momento vamos a hablar sobre el objetivo general, que es fortalecer en el estudiante los aspectos matemáticos referentes al valor posicional de lectura, escritura y trazo de los números, así como también la resolución de operaciones de suma y resta con números de 3 y 4 cifras por medio de una propuesta didáctica. Ahora retomaremos y hablaremos sobre los objetivos específicos, que básicamente habla sobre componer y descomponer los números de 3 y 4 cifras identificando su valor posicional. El segundo hace referencia sobre leer y escribir números de 3 y 4 cifras. El tercero retoma sobre fortalecer las habilidades y perspectivas y motrices para realizar de manera adecuada la grafía de los números. Y el 4, realizar los ejercicios de suma y resta para la resolución de problemas. El tercero, vamos a hablar sobre la secuencia de actividades de nuestra propuesta y inicialmente son actividades de valor posicional, actividades de lectura y escritura de números, actividades de afianzamiento para el trazo de números, actividades para fortalecer el número de operaciones de suma y resta y recomendaciones generales. Bueno, en el diagnóstico, nuestro estudiante se llama Nicolás López, tiene 8 años, está en segundo grado y estudia en el Colegio Federico Lleras en la jornada tarde. Inicialmente se realizó una prueba diagnóstica de matemática realizada para el estudiante. Se evidenció que se presenta falencias relacionadas con las dificultades propias de la disciplina de las matemáticas y se puede decir que se encuentra en la fase 1 de descomposición canónica de los números. Las dificultades se asocian específicamente a la siguiente tipificación numérica. Bueno, de acuerdo a la tipificación numérica, podemos decir que el estudiante se encuentra en el grupo número 1, o las dificultades del estudiante se encuentran en el grupo 1, que corresponde a números y signos, ya que el estudiante identifica los números de 2, 3 y 4 cifras, pero no logra escribirlos con esa exactitud. Presenta pues omisiones, agregados y sustitución, y en ocasiones inversiones de números. También las dificultades se encuentran asociadas con el grupo 3, que corresponden a las operaciones de cálculo, ya que presenta dificultad en operaciones de resta, ya que empieza pues restando por el sustraendo, si este es mayor que el minuendo. Presenta dificultad para realizar composición de números de acuerdo al valor posicional. Finalmente, pues también las dificultades se pueden asociar con el grupo 4, que corresponde a los cálculos mentales, ya que el estudiante presenta dificultad para realizar restas desagrupando. Adicionalmente, consideramos que pues, el estudiante también puede estar presentando errores de dominio, ya que aún no, pues, no domina la operación de la resta desagrupando y pues por tanto presenta errores en la realización de estas. También puede estar presentando errores generales en la atención, pues ya que pues no tenemos certeza de este aspecto, porque pues la prueba diagnóstica no nos permitió pues rastrear esta información, pero puede ser que el estudiante tenga una falta de atención o una atención dispersa. También creemos que el estudiante puede tener dificultades en su proceso lector y escrito, y posiblemente pues no ha consolidado estos dos procesos y por eso es que presenta dificultades también a nivel matemático. Bueno, ya a partir pues de toda la prueba diagnóstica y de la identificación de las dificultades, pues decidimos elaborar una propuesta centrada pues en los contenidos o en el tema del
valor posicional. Pues ya que este tema pues nos facilita trabajar simultáneamente pues la lectura y escritura de los números y la resolución de problemas matemáticos. De manera simultánea pues al valor posicional, como ya lo mencionamos en la secuencia de actividades, también vamos a trabajar el trazo correcto de los números por medio de actividades multisensoriales con apoyo en materiales concretos y diferentes representaciones gráficas pues que faciliten al estudiante la recepción de la información y su posterior procesamiento. Y pues creemos que pues utilizando esas actividades y materiales van a permitirnos que el estudiante tenga una experiencia más significativa y pues de qué manera paulatina vaya minimizando sus dificultades y avanzando en su proceso de aprendizaje de las matemáticas. Bueno, para dar comienzo a las actividades que ayuden a superar las falencias del estudiante, iniciaremos con el valor posicional y lectura y escritura de números de 3 y 4 cifras. El contenido, valor posicional, lectura y escritura de números. Objetivo, componer y descomponer números de 3 y 4 cifras, identificando su valor posicional. Leer y escribir números de 3 y 4 cifras. Y el tema, pues trabajar los números de 3 y 4 cifras. Como recursos tenemos un tutorial de YouTube. Descripción de la actividad, se inicia con un video tutorial de la explicación del tema y posteriormente se propone una guía con un ejemplo y varias actividades prácticas para que el estudiante las desarrolle. Iniciamos con el afianzamiento del tema de la centena, volviéndole a reiterar al estudiante que una centena es igual a 10 decenas y a 100 unidades. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la centena. Aquí tenemos una actividad explicativa donde se le afianza al estudiante que 2 centenas forman el número 200 y 3 centenas el 300. En esta actividad se pretende que el estudiante asocie las 4 centenas con el número 400 y así sucesivamente. Tenemos entonces el afianzamiento también del valor posicional en el ábaco para que el niño coloque los números de acuerdo a la unidad, a la decena y a la centena en los diferentes ejercicios propuestos. En esta actividad afianzaremos la escritura de los números, entonces comenzaremos por las centenas completas, como el 100, el 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Aquí afianzamos el tema de los números de 3 cifras y cómo se pueden descomponer con un ejemplo. Entonces, explicaremos al niño el ejemplo del número 247 se descompone en 2 centenas, como se observan en los cuadros o fichas verdes, 4 decenas y 8 unidades. Además, se puede también representar en el ábaco y en la tabla de posición, como se ve en la imagen en la parte inferior. En esta actividad se pretende afianzar la ubicación en la tabla de posición y 2 formas de descomponer el número. Entonces tenemos la tabla de posición, unidad, decena, centena, y la descomposición del número 678 en 6 centenas, 7 decenas, 8 unidades, o también en el número 600 más 70 más 8, e igual en la actividad 2. Aquí afianzaremos el número de 4 cifras, donde ya observamos la unidad de 1000, que está conformada por las 10 centenas, y también explicaremos cómo se ubica en la tabla de posición. Aquí tenemos el afianzamiento de la ubicación en el ábaco, con un ejemplo. Por ejemplo, Daniela va a entrar al cine, el valor de la boleta es de 6.789 pesos, y cómo se puede representar en el ábaco y en la tabla de posición. Entonces, afianzamos con el niño que la primera columna es de unidades, la segunda de decenas, la tercera de centenas y la cuarta de las unidades de 1000. En la tabla de posición, entonces, ubicamos
Cada número, 9 unidades, 8 decenas, 7 centenas, 6 unidades de 1000, y la descomposición de las dos maneras, en unidades de 1000, centenas, decenas de unidades, o con el número completo, en 6000 más 700 más 80 más 9, para completar el número 6789. Aquí tenemos la lectura de los números. Entonces esta actividad se pretende afianzar cómo se lee y se escriben los números de 4 cifras. Entonces, por ejemplo, el número 1259, en la unidad de 1000, 2 centenas, 4 decenas y 9 unidades. Otra actividad para afianzar este tema es proponerle al niño actividades para que a través de la observación de las fichas ubique el número en la tabla de posición y haga la descomposición correspondiente, al igual que pueda relacionar los números con su descomposición. Bueno, la siguiente actividad tiene que ver con el trazo de los números. El objetivo es fortalecer las habilidades perceptivas y motrices para realizar de manera adecuada la grafía de los números. Podemos utilizar los siguientes recursos: plastilina, pintura, números elaborados en papel lija, venda, arena, bandeja, aceite o crema, y se puede emplear para realizar las actividades 5 sesiones de 20 minutos. Descripción de la actividad. Se pueden realizar actividades multisensoriales que involucren el contacto con diferentes elementos, sustancias o texturas para poder realizar el ejercicio del trazo de los números dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y algunas de las actividades que podemos desarrollar son las siguientes: realizar el trazo de los números con diferentes materiales como plastilina y pintura, realizar en papel lija el trazo de los números, y pues con los ojos vendados el estudiante debe tocarlos e intentar descifrar qué número es. Otra actividad puede ser dibujar con el dedo el trazo de los números en una bandeja llena de arena, dibujar el trazo de los números en el aire, también dibujar el trazo de los números en diferentes partes de su cuerpo, como la espalda, la mano, el brazo, usando los dedos ya sea untados de aceite o de crema. Otra de las actividades a desarrollar en nuestra propuesta tiene que ver con el contenido de operaciones de suma y resta. El objetivo es utilizar los ejercicios de suma y resta para resolver situaciones problema. Podemos usar como recurso guías con cuadrículas, ábacos y regletas. El tiempo estimado son 4 sesiones de 30 minutos para abordar el contenido de la suma, y 4 sesiones de 30 minutos para abordar el contenido de la resta. Las actividades que se presentan a continuación tienen que ver con las dificultades observadas en el estudiante Nicolás en la prueba realizada inicialmente. Para la descripción de la actividad, pues primero iniciaremos con un video tutorial donde se explica el tema, y posterior a esto realizaremos una actividad práctica para que realice en base a la explicación. Para evitar que el estudiante cometa inversiones o un mal encolumnamiento de los números, se sugiere utilizar siempre una guía con cuadrícula, como se muestra en la siguiente imagen. Para fortalecer ahora el proceso de adición, es preciso apoyarse de representaciones gráficas o concretas. En el siguiente ejercicio se observa el paso a paso de cómo realizar una suma utilizando representación gráfica como apoyo. También, para realizar las operaciones tanto de suma como de resta, podemos enfatizar que el procedimiento inicia del lado derecho, pero también podemos apoyarnos con colores en cada columna para que cuando el estudiante realice la operación, la resuelva iniciando por el color destacado que le indiquemos. En este caso, en la imagen, las unidades, que es el lado correcto en donde se inicia ya sea una suma o una resta, está resaltado de color azul.
Bueno, en el caso de las restas desagrupando, que es donde el estudiante presenta mayor dificultad, es necesario realizar ejercicios constantemente donde se explique paso a paso el procedimiento a realizar. En el ejemplo, en la imagen que se encuentra allí, se explica el paso a paso a realizar. Ahora bien, para evitar realizar la resta cambiando los números del minuendo y del sustraendo, se le puede solicitar al estudiante que encierre un color la cifra a restar en el minuendo y con otro color la segunda cifra que sustrae al minuendo. También se pueden colocar como apoyo unos cuadros rojos en la resta, como los que se muestra a continuación, que guían al estudiante a no invertir los números del minuendo y del sustraendo para poder restar. Bueno, en cuanto a los criterios de evaluación y seguimiento, la evaluación que desarrollamos se tuvo en cuenta o se diseñó una rejilla de acuerdo a los estándares básicos de competencias de matemáticas y los objetivos de las actividades propuestas. El seguimiento que se va a realizar en cada sesión de intervención pedagógica se hará una retroalimentación permanente que permita al estudiante conocer los avances, los progresos y mejorar en los aspectos que le generan la dificultad, si así lo requiere. Los estándares básicos de competencias que tuvimos en cuenta fueron de grado primero a tercero. El primero es el uso de representaciones, principalmente concretas y pictóricas, para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal. Y el segundo, resuelve y formula problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación. La escala valorativa que se tuvo en cuenta pues, fue el bajo, de 1 a 5 a 2,9, el básico de 3 a 3,9, el alto de 4 a 4,4 y el superior de 4,5 a 5. De acuerdo con los resultados obtenidos por el estudiante, el docente debe marcar con una X de acuerdo al nivel de desempeño evidenciado al finalizar las actividades de intervención propuestas. Propusimos 3 indicadores. El primero es ubicar correctamente los números según su valor posicional. El segundo, componer y descomponer números de 3 y 4 cifras, identificando su valor posicional. El tercero es leer y escribir números de 3 y 4 cifras. El cuarto, fortalecer habilidades perceptivas y motrices para realizar de manera adecuada la gráfica de los números. El quinto, utilizar ejercicios de suma para resolver situaciones problema. Y el último, utilizar ejercicios de resta para resolver situaciones problema. La docente debe marcar bajo, básico, alto y superior de acuerdo a la actividad realizada o a la intervención. Nuestra reflexión, de acuerdo a este análisis y este ejercicio, nos permitió pues darnos cuenta que debemos observar con detenimiento los errores matemáticos que presentan los estudiantes. También nos permitió evidenciar la importancia de evaluar el proceso para comprender las dificultades a las que se ve enfrentado el estudiante. Nos permitió generar estrategias pedagógicas y didácticas que posibiliten mejorar ese proceso de aprendizaje de los estudiantes y la importancia de intervenir las dificultades a tiempo pues, de los estudiantes que requieren, digamos, esas intervenciones específicas. Las recomendaciones, nosotras hacemos 8 recomendaciones. La primera, hacer ejercicios de lateralidad y direccionalidad relacionados con el trazo de los números. Utilizar como apoyo el ábaco y representaciones concretas y gráficas. Darle instrucciones detalladas y claras para facilitar la comprensión del estudiante. Realizar ejercicios matemáticos relacionados con situaciones problema. Darles papel con cuadrículas grandes para mejorar la organización de los números, el mal encolumnamiento y el trazo de la grafía. El docente debe hacer una supervisión y una retroalimentación fortaleciendo las técnicas de automonitoreo, realizar un refuerzo positivo ante los logros alcanzados por el estudiante
y realizar actividades con ejercicios matemáticos en grupos colaborativos, que digamos los otros compañeros apoyen también ese proceso a los estudiantes que tienen esas dificultades. Y eso es todo. Muchísimas gracias.